Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Eso se llama You Can Run For Yourself. Es Caroline Polachek esta mañana para comenzar este programa y eso me da mucho gusto, el poder comenzarlo con ustedes como cada semana. 28 de julio del 2025, el último lunes de julio del 2025 lo estamos comenzando ustedes y nosotros, lo cual es una muy buena noticia, sinceramente. Para aquellos que nos están siguiendo, bienvenidos a Real. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Ya saben ustedes que nos escuchamos a través de la radio digital, que hoy en día es una realidad absoluta y total. Para aquellos que creían que la radio digital no funcionaría, mírennos, aquí estamos, no solo vivos y coleando, sino con mayor audiencia que muchas estaciones de frecuencia modulada. Ya no hablemos de las de amplitud modulada que están muertas, sino con mucha más audiencia que muchas estaciones de frecuencia modulada en muchas partes del país, pero pues para guiarnos por lo que está sucediendo en Guadalajara, Jalisco. Bienvenidos a quienes nos escuchan en radio-real.com, a través de Claro Música, a través de Radio Garden, a través de TuneIn Radio, a través de los dispositivos Alexa. Mucha gente, miren ahí, Guadalajara, Washington, Carmel, Matamoros, Celaya, Zapopan, la Ciudad de México, Cancún, Torreón, Puebla, Ciudad Victoria, allá en Tamaulipas, en Uruapan, en Iztapalapa, en Chihuahua, en Celaya, en Benito Juárez, en Puebla, en León, en la Miguel Hidalgo, en Zapopan, en Tequisquiapan, en la López Mateos, no crean que ustedes en la calle, sino en Ciudad López Mateos, en Tijuana, en San Antonio, en Benito Juárez, en Víctor Rosales, en Chihuahua, en Tlajomulco, en Cypress, en los Estados Unidos, en Calimaya, en fin, en Tucson, en muchos lugares. Sinceramente, me da mucho gusto que tengamos esta audiencia también tan participativa, Me da mucho gusto el que tengamos tanta gente que nos escuche, pero que también esa gente que nos escucha cada mañana tenga esas posibilidades de participar con nosotros. Y hoy quisiera comenzar, si me lo permiten, con una novela. ¿Les parece? Comencemos con El pecado de Oyuki. Televisa presenta. Así. Televisa presenta. De la revista Lágrimas y Risas, El pecado de Oyuki. Vámonos directamente a Japón. Argumento original de adaptación, Yolanda Vargas Dulce. Yo creo que ni a Yolanda Vargas Dulce se le hubiera ocurrido un guión como este, en donde el hijo de la persona que dice que tendríamos que ser austeros, totalmente austeros, tendríamos que ser humildes, el poder es humildad, dicen y dicen, ¿no? Una y otra vez dicen, el poder es humildad. Cuando lo que nos termina sucediendo es que les presento a Japandi, Andrés Manuel López Beltrán, en uno de los hoteles más caros de Japón. En el desayuno buffet, por supuesto, pero en uno de los hoteles más caros de Japón, Japandi. Muy puesto, muy listo. Quienes saben dicen que de Japón se va a China, acompañado de Daniel Asaf. Daniel Asaf, este hombre que durante años fue la mano derecha de Andrés Manuel López Obrador. Así como lo escuchan ustedes, Daniel Asaf junto con el hijo de López Obrador, de viaje, no se puede decir que vacacionando o no, allá en Japón. No tendría nada de malo que estuviera en Japón, como no tendría nada de malo que estuviera el señor Mario Delgado en Portugal, o que Ricardo Monreal estuviera en España, o que Cuauhtémoc Blanco estuviera en Italia. Solo dos pequeñas cosas. La primera es, ¿por qué ya no viajan a los Estados Unidos? En donde viajaban también como reyes, Yo recuerdo haber visto a Andrés Manuel López Beltrán junto con su hermano y sus respectivas novias en una zona VIP de un festival algo caro, solo para comenzar. Pero la siguiente pregunta es, ¿dónde quedó lo austero?
Porque la austeridad republicana no solo tiene que ver con el dinero que ejerce el gobierno, que tratan de decirlo una y otra vez, sino que tiene que ver con la manera en la cual millones de mexicanos no se pueden dar ese tipo de vida, millones de mexicanos no se pueden dar ese tipo de viajes, pero lo que ellos dicen es que está bien que no viajen, que no se tengan dobles zapatos, que no se tenga mucha ropa, que no se tengan coches lujosos, que no se tenga que vivir en Las Lomas o en Puerta de Hierro en el caso de Guadalajara o en San Pedro Garza García allá en Nuevo León. No, ellos lo que dicen es que entre más humilde uno pueda vivir es mejor. ¿Y por qué es importante esto? Fundamentalmente es importante porque lo que están tratando de hacer es decirle a la gente que no aspire a nada para que vivan de las ayudas del gobierno, mientras que ellos se dan la gran vida a partir de los negocios, por no decir corruptelas, que han logrado con su cercanía en el gobierno. ¿Ven la hipocresía? La enorme hipocresía de estos personajes que tratan por un lado de dorarle la píldora a la población, mientras que ellos se dan la vida de fifís, de neoliberales, de aquellos que tanto persiguen, de los de ultraderecha, como los está mencionando en este preciso instante la presidenta Sheinbaum a partir de una pregunta de uno de los paleros contratados por Federico Arreola. Tratan de encubrir la podredumbre que está a su alrededor. Esta que, momento a momento, es más evidente. Siempre hay alguien que sale a defender la incongruencia. Y en este caso, quien salió a defender la incongruencia de Andrés Manuel López Beltrán fue, sí, Fernández Noroña. Vayan a lugares lujosos. ¿Quién decide qué es lujoso? Hay cosas que es evidente que son lujosas. ¿Quién lo decide? ¿Nos van a pasar que una lista de hoteles, una lista de restaurantes? Que es una actitud en realidad clasista, absolutamente clasista. El hotel donde fue el Consejo de Morena fue un hotel muy lujoso. Era el Meliá, o Melía, no sé cómo le digan, tiene el acento, es un acento que nosotros no usamos, es a la inversa. ¿Eso qué? Ahí sesionó el PRD, ahora es el Barceló. Cualquiera puede decir, ¿qué estaba? No es, o sea, el Meliá era un hotel pues, muy apabullante, muy apabullante. Muchas gracias. No se trata, a ver, ¿quién decide qué es lujoso y qué no? El mercado, así de sencillo. ¿Cuánto vale un boleto a Japón, don Gerardo? No sale lo mismo que un vuelo a Acapulco. ¿Cuánto sale una noche en ese hotel? ¿Cuánto salen los transportes? ¿Cuánto salen las comidas? No lo puede tener cualquier mexicano, menos aún alguno que con esfuerzos está comenzando un negocio como una chocolatería, menos aún cuando eres el número 2 del partido político más importante del país, que basa su discurso en la austeridad. Así. ¿Por qué se les persigue a los curas que tienen amaciatos? Pues porque van en contra del discurso que están diciendo. Ya no estoy diciendo los pederastas porque eso es por una cuestión totalmente de ilegalidad. ¿Por qué se le persigue a los curas o a los miembros de la iglesia que terminan por tener una amante mujer? Por la sencilla razón de que van en contra del discurso que están diciendo. Es una incongruencia. Aquí estamos viendo una tras otra, la enorme incongruencia por parte del gobierno y todavía Fernández Noroña quiere taparlo. ¿Quién decide qué es lujoso y qué no dice? Contradices entonces no vayan a lugares lujosos. ¿Quién decide qué es lujoso? Hay cosas que es evidente que son lujosas. ¿Quién lo decide? ¿Nos van a pasar que una lista de hoteles, una lista de restaurantes? Que es una actitud en realidad clasista, absolutamente clasista. El hotel donde fue el Consejo de Morena fue un hotel muy lujoso. Era el Meliá, o Melía, no sé cómo le digan, tiene el acento, es un acento que nosotros no usamos. Sí, ya no lo es, ahora es el Barceló. Y también, con todo respeto, pudieron haberlo hecho en cualquier otro lado, el Consejo de Morena, pero no es el punto. En el Consejo de Morena, y aquí escuchamos a la secretaria general adjunta que dijo que tenía un asunto familiar Andrés Manuel López Beltrán, volvieron a mentir. El problema son las mentiras constantes. Nunca saben nada
Nunca se enteran de nada, siempre el país está de cabeza, pero ellos sí son muy justos y muy señalados hacia aquellos que no están con ellos. Miren, la presidenta Sheinbaum, el día de ayer, en un evento que hubo en Tlalpan, en donde presentaron la nueva línea, la número 4 del cablebús, habló al respecto, pero lo hizo de una manera muy sencilla. Gobernantes debemos vivir en la justa medianía, como decía Juárez. Y todos los impuestos que se recaudan del dinero del pueblo, todos los que pagamos los impuestos, bueno, hay unos que no les gusta pagar impuestos, pero para eso la justicia siempre triunfa. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, quiere decir que el gobernante tiene que estar siempre cerca del pueblo. Nada de aquellos gobernantes que se cuidaban con guaruras, que nunca estaban cerca de la gente, que vivían encerrados en sus oficinas. Nosotros somos gobierno de territorio y siempre con el pueblo, siempre con la gente. Y el recurso público jamás debe ir a los bolsillos de un gobernante. Eso se acabó. El recurso del pueblo es bendito y se le regresa al pueblo de México, en obras públicas, en programas de bienestar, en educación, en salud, en vivienda. En viajes de sus políticos. Ahora me va a decir, porque además, si solo fuera con el dinero que gana como secretario general de Morena, López Beltrán también estaría viajando con nuestros impuestos. Y otra vez sacó lo de los impuestos de Salinas Pliego. Así como tratando de dar el recargón sin olvidar, o más bien sin recordar, que ese asunto continúa en los juzgados, aunque no le guste a la presidenta Sheinbaum. Pero ven la distracción. Una y otra vez pretenden hacer este tipo de maniobras distractoras para que no veamos en dónde está la incongruencia. Estoy acordando de un tuit que subió Fox. Fíjense la derecha mexicana en qué está. Lo voy a poner. Porque es importante que los jóvenes vean esto. O sea, un expresidente de México diciendo mentiras, inventando que el presidente López Obrador vuela toda la semana. ¿Cómo dice? A ver, ponlo. Los vuelos secretos de López Obrador, que vuela todas las semanas. Es un expresidente de la derecha mexicana. Miren, no hay que hablar de los vuelos secretos de López Obrador. Habría que hablar de los vuelos muy públicos del hijo de López Obrador, que es un funcionario de un partido político cuyo sueldo se paga con nuestros impuestos. Que se puede hacer lo que se les pegue la gana con el dinero que ya devengaron, sí, claro, pero no a partir de la mentira. Si yo estoy diciendo que soy austero y no lo soy, ¿qué hago en ese puesto? Pero ahí caerían todos. Está esta historia en donde dicen, bueno, es que seguramente ya la presidenta se está moviendo, pero ahí los está defendiendo una y otra vez, tratando de distraer de todos los grandes problemas que hay alrededor. Porque si no es Fox, entonces es Salinas Pliego. Si no es Salinas Pliego, es Claudio X González. Si no es Claudio X González, es García Luna. Y así nos vamos. Siempre hay alguien a quien pueden echarle la culpa de todo lo que está sucediendo en México. Todo. A veces le echan la culpa hasta la circunstancia. En una entrevista, el viernes pasado, Rocío Nale trató de diluir la responsabilidad gubernamental en el caso de Irma Hernández Cruz, la maestra de escuela que se jubiló, como no se le alcanzaba el dinero, se compró un taxi, intentaron extorsionarla, ella se negó, fue secuestrada por uno de los grupos delictivos y terminó asesinada. Dice Rocío Nale que no fue asesinada, sino que sufrió un colapso. Después de que se toma conocimiento, bueno, pues se inicia con un rastreo para ver pues dónde se podía localizar a la maestra. Y es, desgraciadamente, antier, en la madrugada, bueno, ayer, en la madrugada de ayer, de antier para ayer,
donde la defensa, porque fueron elementos de la defensa, soldados, entran a un predio que estaba alejado, en la zona norte, cerca de Álamo, y se encuentran, pues, se encuentran vehículos, se encuentran chalecos, se encuentran armas, se ve que las personas o estos delincuentes se percataron de que estaba llegando el ejército, la policía, y abandonaron el sitio. Todo esto está resguardado por la Fiscalía General del Estado, por la Fiscalía General de la República, y ahí en una media choza, lamentablemente estaba el cuerpo de la maestra. La Fiscalía, los elementos de seguridad, cercaron la zona, hizo el levantamiento de la persona, está en la investigación. Yo no quiero adelantar porque esto pues le corresponde a la Fiscalía. Fue violentada, la maestra, pues ya nos están indicando los forenses que parece ser que a raíz de su violencia le dio un infarto. Todo esto se los estoy comentando tal cual el reporte que nos hacen llegar. Le dio un infarto. Entonces no la asesinaron, sino que no aguantó que la violentaran, imagínense ustedes, y le dio un infarto y la encontraron muerta. Me voy un paso atrás. El problema es que no debieron de haberla secuestrado. No debía de existir estas bandas delictivas que a partir de la complicidad o la estupidez o la indiferencia o la mediocridad de los cuerpos de seguridad hacen lo que se les pega la gana, no solo en Veracruz, sino en todas partes del país. Qué sencillo es para Rocío Nale tratar de lavarse las manos diciendo que la maestra no fue asesinada, sino que murió de un infarto. También fue asesinada. Y fue asesinada en parte por la inutilidad del Estado que gobierna. Inutilidad del Estado que gobierna. Sí, es crimen organizado y la responsabilidad fundamental es del gobierno federal. Sin embargo, ella se asume como parte del movimiento que valida este tipo de políticas. Tanto que dice la Grey de Morena en Jalisco que Enrique Alfaro es responsable de la inseguridad a partir de los altos índices que crecieron en su gestión. ¿Por qué no dicen absolutamente nada de Rocío Nale? Ya no hablemos de los otros gobernadores, pero en el caso de Nale no hubo durante el fin de semana una sola condena. Sí, hay que decirlo, hubo algunos que sí condenaron a Andrés Manuel López Beltrán en su viaje a Japón. Ni modo de no hacerlo. Tal vez si siguiéramos el hilo de cuáles son las cuentas que están condenando a López Beltrán, veríamos de dónde viene la serie de fotografías que algunas de ellas fueron filtradas al periódico Reforma, otras tantas al periódico El Universal y unas cuantas más también fueron filtradas a Latinos, al periodista Claudio Ochoa Huerta, que tiene un noticiero a las 9 de la mañana y que de hecho en un rato más presentará otras cuantas fotografías de Andrés Manuel López Beltrán de compras en Japón. Veremos con quién iba. Ahora bien, además del señor Asaf, recuerden ustedes el nombre. Daniel Asaf era el número 2 de Andrés Manuel López Obrador. Cercanísimo al expresidente. Cercanísimo. Primero los pobres decían, explíquenme cómo pasamos de primero los pobres a tenemos derecho a vacacionar donde se nos pegue la gana y si no nos dejan es clasista. ¿De dónde es clasista el señalar la incongruencia y la hipocresía? ¿De dónde? Fíjense ustedes cómo están muy listos para señalar lo que dicen ellos son los errores y el clasismo y el racismo de sus opositores. Pero cuando tiene que ver con sus propios errores, sus incongruencias y sus hipocresías, no dicen absolutamente nada. Callados, absolutamente callados. En el caso de Veracruz, sí, efectivamente se detuvieron a 3, a 2 hombres y una mujer, a Víctor Manuel M. y José Eduardo N. Dice la Fiscalía de Veracruz que se presumen inocentes y serán tratados como tal en todas las etapas del proceso. Bueno, lástima que así no los trataron ni ellos ni el gobierno. A Irma Hernández Cruz rápidamente fueron a decir que no había manera, no había forma en que lo hubieran asesinado.
se murió de un infarto. Pobre señora que no aguantó las vejaciones del grupo criminal y mucho menos la tardanza por parte de la justicia veracruzana para poder dar con ella, cuando lo que tendría que hacer la justicia veracruzana y de todo el país es inhibir a los delincuentes, pero se les olvida. Cerca de ahí, en Tabasco, pues continúa el escándalo, tanto el Universal como el Diario de Yucatán, como el Excelsior traen notas al respecto. El Diario de Yucatán el día de ayer traía uno que desde los años 90, Laida Sansores y Andrés Manuel López Obrador sabían de las triquiñuelas de Hernán Bermúdez Requena. Hoy en la mañana, el Universal en su primera plana dice, con Adán Augusto y Merino, desapariciones imparables. López Hernández asumió como gobernador de Tabasco con 465 casos y lo dejó en 632. En tanto que su sucesor terminó su administración, es decir, Carlos Merino, con 1,894 desapariciones. En 2025 se prevé una cifra récord. El hecho es que no solo se trata de que sea un delincuente Bermúdez Requena, sino que tiene consecuencias. Y las consecuencias, por supuesto, tienen que ver con la manera en la cual la seguridad en Tabasco está tan menguada que termina con este tipo de bajas civiles. Muertos, 3,000, desaparecidos por arriba de los 1,500. El Excelsior del día de hoy dice, Hernán trabajó como espía del viejo régimen. Bermúdez Requena fue agente de la Dirección Federal de Seguridad priista, acusada de espiar, torturar y desaparecer a cientos de adversarios políticos. Y dicen que no lo sabían. En serio, no saben absolutamente nada, pero les sale absolutamente todo. Ahora resulta que alguien sí sabía y está saliendo, miren, pulula la información que tiene que ver con Hernán Bermúdez Requena. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y la periodista Penilei Ramírez sacaron el sábado pasado un reportaje y una columna en donde se ve que uno de los hermanos de Bermúdez Requena, el que se dedica a tener casinos, compró un departamento en Miami con el precio, el costo de $1.3 millones. Miren qué bonito está. Pero está hermoso, ¿eh? Está ahí en la zona de Midtown en Miami, una zona que ha crecido en cuanto a plusvalía, pero brutalmente. Y entonces ahí lo ven ustedes y tiene sala comedor, tiene cuarto de televisión, tiene 3 recámaras, tiene, bueno, de esas cosas que no podríamos comprar los ciudadanos comunes y corrientes. No nos hagamos tontos, no podríamos. Tiene un amparo ya Bermúdez Requena. Dicen que Adán Augusto no sabía nada. Ahora resulta que lo sabían todos desde antes, según los reportes y periodísticos que ahora también ya salen por alguna razón. Los que no saben nada son los del Instituto de Migración. Salomón, el director del Instituto de Migración, dice que los datos son privados. ¿Ustedes qué sabían en el Instituto de Migración? Bueno, hay datos siempre del registro de entradas y salidas, pero son datos que solamente se pueden proporcionar en base a una orden de alguna autoridad competente o que sean solicitados por la persona interesada. ¿En la revista Javier tiene algún registro de que se ven? No puedo dar esos datos, ¿no? Son datos privados. A ustedes, buen día. Gracias. No podemos dar esos datos, dice aquí el señor Salomón, Sergio Salomón. No los puede dar, dice él, no vaya a ser el diablo. Es que alguien me está preguntando algo que ahorita entraré al caso que me están preguntando en este preciso instante. Pero así, literal, no pueden saber nada, saben todo de la oposición, pero no saben nada de sus pillos. De los pillos no saben absolutamente nada. No vaya a ser. Solo para que vean ustedes las enormes incongruencias que hay por parte del gobierno de la Cuarta Transformación. Tienen ahí a un caso de rampante corrupción, encubrimiento y complicidad con el crimen organizado. Pero prefieren callar. Prefieren no decir nada. Prefieren quedarse a un ladito. No vaya a ser
el diablo. La población está harta, realmente harta de este tipo de situaciones. En Michoacán, por ejemplo, empresarios y comerciantes de la zona crearon algo llamado Movimiento Purépecha. Buenas tardes a todos los michoacanos. Hoy me presento ante ustedes. Soy el comandante Arango y seré quien esté al frente de este movimiento social denominado Ejército Purépecha de Libertad Michoacana. Quiero dejar muy en claro, nuestro movimiento no pertenece a ningún partido político y mucho menos a algún cartel. Agradecemos a quienes nos han ofrecido dinero y también armas, pero no queremos contaminar este movimiento como se contaminaron las autodefensas de Michoacán, que al final terminaron siendo sicarios de Juan José Farías Álvarez, conocido como el abuelo Farías. Nuestro movimiento es sano y continuará así. No hay covidad para oportunistas, partidos políticos o carteles del crimen. Nos deslindamos también de páginas y redes sociales que apoyan a cualquier cartel o grupo criminal. Nuestra única página oficial es esta. Hermanos y hermanas de Michoacán, a este movimiento social no lo convoca el odio, sino la justicia. No nos mueve el deseo de destruir, sino la necesidad de construir un Michoacán libre de delincuentes que solo nos están extorsionando, secuestrando y cobrando cuotas. En Michoacán estamos viviendo arrodillados, con la voz quebrada, con la esperanza mutilada. Hoy, desde aquí, decimos basta. En esta nueva aparición en redes, les daremos una prueba de cómo el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, es un corrupto y tiene grandes vínculos criminales. La camioneta GMC que utiliza es propiedad de Misael García Vázquez, hijo del ex procurador de Michoacán Miguel García Hurtado, quien fue detenido y recluido en el penal federal del Rincón en Nayarit en 2009 por nexos con los caballeros templarios, convertidos hoy en carteles unidos al mando de Juan José Farías Álvarez, alias el abuelo Farías. Pronto mostraremos fotografías de la presidenta de Tinguindín, Glenda Mendoza Cruz, y de Humberto Jiménez Solís con el narcotraficante Alfonso Fernández Magallón, alias Poncho la Quiringua. Te van a sorprender. Nuestro movimiento es el resultado del hartazgo ante la ingobernabilidad que vivimos. Este movimiento es por nuestros familiares que fueron desaparecidos por no pagar una cuota del corte de aguacate o de limón. Lucharemos por nuestras mujeres, para evitar que mueran violadas por criminales que son protegidos por los presidentes municipales de Cotija, Tinguindín, Tocumbo, Los Reyes, Peribán, Uruapan. Quizá no sepamos usar las armas que traemos, eso es cierto, pero nuestros antepasados nos ayudarán. Nuestro padre Tariacuri está guiándonos por este camino. Ponemos un ultimátum al gobierno y le decimos claro y fuerte. Preferimos que ustedes, el Estado, tome la seguridad de nuestra región de Los Reyes, de Cotija, Tinguindín, Tocumbo, que seguir arrodillados con los directores de seguridad pública que están a las órdenes de los carteles unidos o del cartel que sea. Si no lo hacen ustedes, muy pronto lo haremos nosotros. Comenzaremos por Cotija, hasta avanzar al centro del estado. Hacemos un llamado a nuestros hermanos de Tocumbo, Tinguindín, Los Reyes, Peribán, Tingambato, Uruapan, Tancítaro. Los pueblos que actualmente están viviendo este mal, este cobro de piso, secuestros, para que nos unamos y comencemos a organizarnos aún más y poder exterminar a quienes nos secuestran, nos matan, nos cobran cuota por nuestro trabajo digno. A todos quienes tienen información de criminales o de grupos criminales, síganosla haciendo llegar. Todo es confidencial, sea del cartel que sea, vamos contra todos. Gobierno, no te estamos pidiendo permiso para vivir con dignidad. No te estamos rogando libertad. Nos estás obligando a tomarla con el corazón firme y la mirada clara. Es un derecho que tenemos. En este movimiento hay cavidad para todos. Empresarios, comerciantes, ciudadanos, hombres, mujeres. ¡Viva México revolucionario! ¡Viva! ¡Viva nuestro movimiento social! ¡Viva! Imagínense ustedes en dónde estamos que tiene que salir la gente a defenderse. Ya había pasado en Michoacán con unos resultados funestos cuando comenzaron las autodefensas y de hecho la familia michoacana comenzó como eso, como un movimiento de defensa que terminó siendo brutalmente tóxico para la población michoacana. Ahí estamos hoy en día, en donde pobladores tienen que comenzar a buscar la manera de defenderse unos a otros porque el cobro de
derecho de piso es enorme. No hay quien lo pare, y no hay quien lo pare porque el gobierno o es displicente, o lo fue durante años a partir del savoir-faire de López Obrador de dejar hacer, dejar pasar al crimen organizado, y la capacidad de fuego que tiene hoy en día el crimen organizado. Pero las mañaneras están para defender a los cercanos. Sí, efectivamente salí unos días con mis propios recursos y sin descuidar mis responsabilidades. Gracias, presidente. ¿Ven? Oiga, ¿se fue de viaje? Sí, con mis recursos y sin... Es que ese no es el punto. El punto es que han dicho una y otra vez que son muy austeros, pero de austeros no tienen nada. Absolutamente nada. Pero ahí los tienen defendiéndose unos a otros. La pregunta, ya saben que para Mario Delgado sería ¿por qué viajó específicamente a Portugal y no viajó como viajaban antes? Ya ven que antes se le pasaban yendo a Estados Unidos. Les encantaba ir a los Estados Unidos. Ahora no es así. Tal vez la respuesta a esto la tenga la columna de Raimundo Rivapalacio de esta mañana. Los primeros que quiere Trump. Comienza la columna y dice así: 2 generales, uno de ellos en activo, 3 gobernadores, 2 miembros del gabinete y uno de los líderes de Morena son la última relación de nombres que quiere el gobierno de Donald Trump. El mensaje llegó a través de un alto funcionario del gobierno mexicano que recientemente estuvo en Washington en una gira de trabajo. Los nombres no sorprendieron a quienes los conocieron, salvo en un caso, el del general en activo, que los tomó totalmente desprevenidos. Este es el último mensaje que ha enviado Washington al Palacio Nacional, ya sea en forma directa o a través de los secretarios de Seguridad, Omar García Harfuch, y de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Pero agrupa a lo que se supone por la información que ha trascendido que esta lista es prioritaria. No es la única que ha recibido la presidenta Claudia Sheinbaum, pero es la primera que tiene un énfasis específico sobre un perfil de sospechosos por presuntos vínculos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Repito, 2 generales, uno de ellos en activo, 3 gobernadores, 2 miembros del gabinete y uno de los líderes de Morena. Vamos a jugar un poco a ser especuleros, ¿les parece? ¿Quiénes son esos nombres según ustedes? Ahí en el Instagram o en Facebook me pueden decir algunos de los nombres que creen ustedes que están en la lista que puso el gobierno de los Estados Unidos, según la información de Raimundo Rivapalacio, en las manos de García Harfuch y de Juan Ramón de la Fuente para que la supiera la presidenta Sheinbaum. ¿Quiénes? Alguien dice aquí que Cienfuegos estaría. Serían uno de los 2 generales. Y tendría un poco de lógica al haber sido ya capturado por el gobierno de Estados Unidos, regresado a México, y México dijo, no hay nada que investigar. Podría ser, porque de hecho no es un general en activo. Porque dicen 2 generales, uno de ellos en activo, el otro no está en activo. Entonces sí podría ser. Dicen Rocha Moya, Marina del Pilar y Américo Villarreal. Noroña, no, porque no dijeron ningún senador. Andy, podría ser. Durazo, podría ser porque es uno de los gobernadores. Adán Augusto, no, porque no dijeron ningún líder del Senado ni ningún exgobernador. Dijeron 3 gobernadores y 2 miembros del gabinete. Sí, Cienfuegos ya lo dijeron por aquí. El gobernador de Sinaloa, el de Sonora y el de Zacatecas. Sin duda Yapandi. Nada más para que vayamos viendo. Y tiene que salir la presidenta a defenderlos. Versiones, sobre todo en columnas, que hablan de que hay presiones del gobierno de Estados Unidos a su gobierno para entregar a presuntos peces gordos de la narcopolítica en México. O sea, yo le quiero preguntar a usted si esto es verdad o no. Absolutamente falso, de toda falsedad. Es esta pretensión de algunos columnistas de querer dar la idea, que además, increíble, cuáles son sus fuentes, cuáles son sus... de querer dar a conocer de que ellos tienen muchos contactos y que tienen información privilegiada.
Nada más que sus contactos y su información privilegiada, pues no tiene ninguna información privilegiada porque es absolutamente falso. Primero porque nosotros no aceptamos injerencismo. Primero, hay convenios, colaboración relacionada con personas que tienen dentro del convenio de extradición, extradiciones. Recientemente el Consejo de Seguridad hizo un envío de personas a Estados Unidos, 29 delincuentes, en el marco pues en el marco jurídico existente y por seguridad de nuestro país se decidió en el Consejo de Seguridad hacerlo. Entonces en ese marco hay colaboración y coordinación, pero es absolutamente falso que, bueno, ninguna llamada que he tenido con el presidente Trump, que han sido muchas, ni llamadas que ha tenido el secretario de Relaciones Exteriores con el Departamento de Estado, ni la colaboración que haya del Departamento de Justicia con la Fiscalía, se ha pedido la entrega de alguna persona en particular que tenga que ver con una relación política. ¿Ustedes lo creen? El gobierno de Estados Unidos utiliza estas filtraciones como un paso para poder entender hacia dónde vamos. Apenas el fin de semana, el gobierno de Estados Unidos designó al Cártel de los Soles con sede en Venezuela como organización terrorista. Esto por apoyar al Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa. El Cártel de los Soles dicen que es administrado por Nicolás Maduro. Este grupo apoya a terroristas que invaden nuestro país para traficar narcóticos, enriquecerse e infligir violencia contra las comunidades estadounidenses. Van con todo en contra de Maduro. Con esta designación, Estados Unidos utilizará todos los recursos a su disposición para impedir que Maduro siga beneficiándose de la destrucción de vidas estadounidenses y desestabilizando nuestro hemisferio. Nada quieren con Maduro. El secretario Marco Rubio de Estado dijo: Maduro no es presidente de Venezuela. Su régimen no es legítimo. Maduro es la cabeza del Cártel de los Soles, una organización narcoterrorista que ha tomado posesión del país. Te digo, Chana, para que lo entiendas, Juana. Maduro no es el presidente de Venezuela y su régimen no es el gobierno legítimo. Maduro es el jefe del Cártel de los Soles, una organización narcoterrorista que se ha apoderado de un país y está acusado formalmente por introducir drogas en los Estados Unidos. ¿No estamos entendiendo? Pareciera que no. Pareciera que no queremos entender. Oigan, y ahora que lo pienso, ¿por qué todos estos que viajan, por qué no van a Cuba y Venezuela? Si tanto les gusta y tanto apoyan, o a Nicaragua, ¿por qué se la pasan en Italia o en España, que tanto lo odian? Ya sabemos por qué no van a Estados Unidos. ¿Por qué se van a Japón? Hablando de Japón y de Japandi, ya habló la presidenta Sheinbaum del pecado de Oyuki. Japón. Quiero preguntarle si esto es congruente con el movimiento de la Cuarta Transformación. Como lo he dicho siempre, y lo voy a seguir diciendo, el poder se ejerce con humildad. Con humildad. Esa es mi posición y siempre va a ser. Siempre. Gente tiene derecho a visitar uno u otro país. Pero nosotros tenemos una responsabilidad política. Y una responsabilidad que tiene que ver con el movimiento al que representamos y los principios que representamos. Nosotros, mucho de nuestro pensamiento tiene que ver con el pensamiento juarista, que es que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, todos tenemos que, en el momento que estamos desempeñando un cargo público, comportarnos adecuadamente. Siempre el poder debe ejercerse con humildad, siempre. Esa es mi posición y siempre va a ser. Y a cada quien
pues tiene que ser reconocido por su historia, por su comportamiento, siempre. Claro. Por otro lado, doctora, también hay voces que piden. Bueno, ahí tienen ustedes. La gente tiene derecho a viajar a donde quiera, pero tenemos una responsabilidad. Tratando de, pues, sobar un poco el manazo. Siendo muy claro, sí, la gente tiene derecho de viajar a donde sea. Pero por sobre el derecho de poder vacacionar se tiene que tener la congruencia. Miren, yo sé que a la gente le cuesta mucho trabajo ser congruente. Mucho trabajo ser congruente. ¿Por qué? Porque cuando uno se emborracha de poder, la congruencia queda en un segundo término. Solo que aquí, la verdadera sospecha es que no quisieron nunca ser congruentes. Y no quisieron ser congruentes por la sencilla razón de que les iba mucho mejor no siéndolo y porque nunca lo fueron en su vida. Alguien preguntaba en redes sociales que si alguien recordaba si Andrés Manuel López Beltrán se había dado este tipo de vida antes de que su padre llegara al poder. Sí, pues recuérdense el escándalo de los famosos tenis Louis Vuitton. Ya que nos hacemos tontos. López Beltrán, los hermanos López Beltrán, dicen ante la cámara que siempre vivieron de forma muy humilde, pero vamos, eso no es cierto. Eso es una mentira. Ya, quitémonos las máscaras. Eso es una mentira. Solo habría que ver quién era su grupo de amigos, bajo qué condiciones, qué tipo de negocios hicieron, y luego hablamos. ¿Es malo? No, no es malo. Cada quien puede hacer de su vida lo que quiera. López Obrador no es necesariamente el responsable de lo que hagan sus hijos, pero ellos sí son responsables de su vida. Y en esa responsabilidad que tienen de vida, fundamentalmente tendrían que reconocer que no puedes ser el secretario general de un partido diciendo que ves por los pobres y te das vida de rico. No solo López Obrador. López Beltrán. Monreal. Adán Augusto. Su amiga, bueno, no su amiga, su aliada política Andrea Chávez. Fernández Noroña, Sergio Gutiérrez, Mario Delgado, Marcelo Ebrard. ¿Cuántos de ellos, en los últimos meses se han destapado como fifís? Salieron del closet fifí. Pero eso sí, a todos les dicen que son muy humildes. En la incongruencia absoluta este gobierno, en donde señalan a todos, pero no pueden reconocer sus errores e hipocresías. Y esos errores e hipocresías son los que nos tienen en una muy mala situación. Por eso no sorprende que cuando salen de su burbuja se enojen. Gerardo Fernández Noroña estuvo el viernes, estuvo en Querétaro. Le organizaron ahí una bola de paleros, una reunión en el centro de Querétaro. Llegaron y lo abuchearon. Y luego, cuando dio una conferencia de prensa, llegaron los periodistas queretanos, estos que no valen en la mañanera y que no son los youtuberos. Y entonces se dio un zipizape. Si no podría decir el expediente. Venga a cabo primero acá, porque si no está muy difícil. Si cada que estoy hablando está todo el mundo queriendo apoyar, pues no hay manera. Entonces, vienen aceitaditos, compañeros. Es que hace 8 días vienen aceitaditos. Hipótesis no acepto. Hechos. Es que si pasa tal cosa y entonces acto seguido mañana publican, dice Noroña que a Gilberto hay que investigarlo. No, eso yo no estoy diciendo. Estoy siendo muy claro. Cualquier compañero o compañera que cometa una conducta ilícita tiene que hacerse cargo de su responsabilidad. Punto. ¿Hay alguien? ¿Presentas una sola prueba en contra de Adán Augusto? No. Es todo el golpeteo político. Son simpáticos. Yo no los he oído decir, oigan, ¿por qué no extraditan a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, cuyo secretario de Seguridad Pública está preso, confeso y sentenciado por vínculos con el Chapo Guzmán? Que además yo no se lo mandé a decir, se lo dije de frente.
Lo que ustedes hablan son especulaciones. Lo que ustedes hablan son especulaciones. No hay ningún proceso abierto contra esas personas que ustedes mencionan. Lo que hay es el golpeteo político, torcido y perverso. Bueno, déjenme acabar. A ver, compañeros, acaba tu pregunta para que pueda responder. Mi pregunta concreta es, Gerardo, si el día de mañana que Estados Unidos, como es el caso, por ejemplo, del presunto narcotraficante, y que la presidenta comenta que lo quiere de regreso, mi pregunta es, si Adán Augusto, si en el caso de Jorge Romo, va a pasar exactamente lo mismo, que ya que los detengan van a decir que los necesitan en México para juzgarlos, porque con Cienfuegos hasta los premiaron. Bueno, no sé quién sea Jorge Romo, no tengo una idea. Por eso, Jorge, no sé quién sea. Deja de interrumpirme, porque te dejé que hicieras toda tu pregunta. Y yo, como no sé quién es Jorge Romo, te digo que no sé quién es Jorge Romo. Ya corrige. Bueno, compañero, estoy contestando. Son siameses. A ver, déjenme ver si están pegados. Déjenme ver si están pegados por el cuerpo, porque no hay manera. Oye, las reuniones con Morena son por eso, compañeros siameses, dejen de interrumpirme, porque si no, no vuelvo a responderles nada. Ya les estoy respondiendo y me siguen interrumpiendo. Y eso ni es una manera seria, ni es una manera respetuosa, ni tienen interés en mis contestaciones, lo que vienen es al golpeteo. Entonces, si quieren que tengamos un intercambio, lo tenemos, y si no quieren, no lo tenemos. Estoy contestando. Lo que ustedes dicen son especulaciones, no hay ni un proceso jurídico abierto contra Alfonso Romo ni contra Adán Augusto. Así es que no acepto especulaciones y vuelvo a decir, cualquier compañero o compañera que cometa un acto que implique responsabilidades jurídicas tiene que hacerse cargo de sus hechos. Nosotros no tenemos relaciones de complicidad con nadie. Miren. Me voy a ir de atrás para adelante. En un país como México, que haya responsabilidades judiciales para un político es muy difícil. Tiene que ver la voluntad política de su jefe. En este caso, de Claudia Sheinbaum o de Andrés Manuel López Obrador. Y no la va a haber contra Adán Augusto López. Lo que hay es responsabilidades políticas. Y esas son las que tiene que afrontar Morena. La responsabilidad política en la cual Adán Augusto López, como secretario de Gobernación, como gobernador de Tabasco, tuvo a un miembro del crimen organizado sentado en las mesas de seguridad y, de hecho, accionando la seguridad de un estado, enterándose momento a momento de las estrategias de seguridad implementadas desde el gobierno de México e implementadas por él mismo. Eso, en el mejor de los casos, si es que acaso no hay complicidad. Los resultados son el aumento, el disparo en asesinatos y en desapariciones en Tabasco, además del aumento en todo tipo de delitos. Hay una responsabilidad política de la cual no quieren hablar. Adán Augusto López tuvo a su lado a alguien que sabían, según los reportes periodísticos, que era un pillo y lo tenía como su hombre de mayor confianza en aspectos de seguridad. Reiterémoslo, era el hombre de mayor confianza en aspectos de seguridad de Adán Augusto López. Y lo tenía ahí metido cuando era miembro del crimen organizado. Eso es no tener ninguna responsabilidad política. Es la misma responsabilidad política que se le aduce a Felipe Calderón. Felipe Calderón, que dicen que es miembro del narcotráfico. ¿Por qué Felipe Calderón tendría que serlo y no lo tendría que ser el caso de Hernán Bermúdez Requena? Solo porque le gusta a Fernández Noroña Calderón como su chivo expiatorio, que a propósito dicen que está en España, según Epigmenio Ibarra. No, está en México, me lo encontré hace un par de días en un centro comercial muy transitado en el país, al lado de Margarita Zavala. Así que vamos entendiéndolo. Hablan del caso García Luna. García Luna no está juzgado en México por nada. Hay especulaciones y se basan en la investigación del gobierno de los Estados Unidos a partir de testigos protegidos. Los mismos testigos protegidos que señalaron a Salvador Cienfuegos, solo que a García Luna lo dejaron en el tambo y salvaron a Salvador Cienfuegos. Lo trajeron a México y está libre. La doble cara y la doble vara. Y sí, puede ser que efectivamente cualquier periodista
tenga un trastabilleo con Gerardo Fernández Noroña, porque es experto dentro de su enorme inteligencia en tratar de intimidar a partir del tono y la belicosidad de sus palabras. Eso no quiere decir que tenga razón. En este caso, no lo tiene. Por supuesto que no lo tiene. Y ahí, a la mitad de esto, por supuesto que está la presidenta Sheinbaum. ¿Del lado de quién está? ¿De la verdad o del que tiene la responsabilidad política y tendría que renunciar como coordinador de senadores de Morena y de hecho pedir licencia como senador para que se le investigara? Adivinaron ustedes. El que fue el secretario de Seguridad en Tabasco tiene una orden de aprehensión por la Fiscalía del Estado de Tabasco y nosotros estamos colaborando en lo que se necesite para su detención. Como bien se informó el martes de la semana pasada, la investigación inicia a finales del 24 y a inicios de este año viene la carpeta de investigación y la orden de aprehensión. La investigación debe seguir. Recientemente se detuvo a una persona que trabajaba también en la Secretaría de Seguridad del Estado de Tabasco, ya con una orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República. Y las investigaciones deben seguir, pero con base en investigaciones, con base en pruebas, no con base en linchamientos mediáticos. Entonces, las investigaciones siguen. La UIF la semana pasada congeló cuentas de empresas vinculadas con esta persona. Entonces tenemos una responsabilidad, pero es responsabilidad en todos sentidos. Es decir, tienen que seguir las investigaciones y no se puede acusar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario. Hasta que no se demuestre lo contrario. Vaya. Claro, porque no vaya a ser Felipe Calderón, que literal Fernández Noroña dice, yo se lo dije de frente, ¿dónde están las pruebas? ¿En dónde están las pruebas? No que no se puede acusar a nadie hasta que toda cualquier persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Ya, solo para que vayamos entendiendo. Los distractores están en todos lados. Lo que tendríamos que ver es efectivamente la brutal ineficiencia. Ya el fin de semana tuvieron que reconocer que la mejora del IMSS tardará hasta el 2027, casi 10 años, casi 10. Hemos analizado, y lo vamos a hacer, es que en todo el país se requieren 3,300 equipos diversos. Esos los vamos a empezar a comprar desde este año. Desde monitores en una cama hasta equipo diverso, hasta, como es el caso de aquí, aceleradores lineales para la atención al cáncer. Todo el equipo está contemplado. Al mismo tiempo, nuevos hospitales, sustituciones y también personal médico. 1,000 médicos especialistas y 1,900 enfermeras. Esto significa cerca de 21,000 millones de pesos que los vamos a destinar a lo urgente desde el 2025 y la otra parte en 2026 y ya una última parte en 2027. Bueno, de tal manera que el sistema de salud del IMSS esté listo hasta 2027. Hasta 2027. Por eso la gente se enoja y gasta con quien no debiera. Vamos a ir a Michoacán, en donde un empleado de una de las farmacias Guadalajara fue agredido de mala forma por parte de algunos de los empleados que estaban ahí. Estamos grabando todo.
Todo estamos grabando, todo estamos grabando. No, señora, las cosas no eran así. Estamos grabando todo, todo estamos grabando. Qué bueno que lo grabes, qué bueno. Graba. Pinche gente pasada de verga. ¿Ustedes? No, pinche gente pasada de verga. ¿Por qué no le dices nada a él? Bueno. Las cosas nunca se arreglan. Aquí estamos viendo a los señores. Sí, dime que chinga mi madre. Dime que chinga mi madre. Ustedes no saben ni quién soy, ustedes no saben ni quién soy. Chequen las placas los señores. Chéquenle nada más. Así son los golpeadores de aquí de Uruapan. La violencia entre particulares está creciendo de forma muy escandalosa, para ser muy honesto. Apenas también el día de ayer se llevó a cabo una nueva marcha en contra de la gentrificación. El sábado, perdón. Marcha que fue ahí del hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México, con momentos de tensión. Muchas banderas de Palestina a propósito, que la situación en Palestina está cada día más grave. Ahora habría que preguntarse si las banderas tendrían que estar en una marcha contra la gentrificación. Gobernación, hasta que no se vayan los tiros, no podemos movernos. Hoy pinche diálogo, ni tuviera diálogo con nosotros, culera. ¡Ya váyanse! ¡Ese fue el plato, güey! ¡Es tarde! ¡Caminando llegando, putos! ¡Que váyanse a la verga! ¡Medios! ¡También graban a los policías! Vean ustedes la forma en donde se dio esta marcha contra la gentrificación el fin de semana aquí en la Ciudad de México. Y ya que estamos hablando de violencia, en la Universidad de Tulancingo, en Hidalgo, hubo un alumno que terminó por golpear a uno de sus maestros. Vamos, entonces, puta madre. Vuelve a burlar de mí. Vuélvete a burlar de mí, hijo de tu puta madre. Vuélvete a burlar. De mí no te vas a burlar, hijo de tu puta madre. Manuel, no. Manuel. Búrlate una vez más de mí, hijo de perra. Búrlate una vez más de mí. Búrlate, te reto, hijo de tu puta madre. Búrlate. Ya, Manuel, ya. Manuel, ya, Manuel, ya. Manuel. Esas son tus consecuencias, perro. Y denuncia, haz lo que tú quieras, perro. Haz lo que tú quieras, hijo de tu puta madre, Búrlate otra vez a más de mí. Búrlate, perro. Tranquilo. Ya. Búrlate, perra. Ahora vamos a la dirección. Vean ustedes nada más. Ese es el país en donde hay una urgencia por reconciliarlo. Hay una urgencia por buscar otro tipo de soluciones que las que hemos visto no funcionan, porque vamos a ser muy claros. La propaganda funciona y pueden decir que las cosas van muy bien y pueden salir a decir que va a ser un día histórico el próximo 1 de septiembre cuando llegue la nueva corte. Entiendo que va a ser en la tarde la toma de protesta de la nueva corte y en la mañana haríamos el informe. Entonces, pues depende si nos invitan, ¿verdad? A la toma de protesta. Gracias, Presidenta. Pero me da mucho gusto que el 1 de septiembre sea histórico por la nueva corte. Histórico por la nueva corte. Mario Maldonado trae en su columna de El Universal el día de hoy que Lenia Batres está urdiendo un plan para tumbar a Hugo Aguilar y quedarse ella como presidenta de la corte. Todavía no empiezan y ya están completos. Por eso les digo, la propaganda puede decir lo que sea, pero solo piensen en Irma Hernández Cruz. Piensen en los empresarios y campesinos allá de
la zona purépecha en Michoacán. Piensen en los desaparecidos de Tamaulipas. Piensen en los asesinados en Sonora y en Sinaloa. Piensen en las niñas de Hermosillo. Piensen en la señora Estrella, que va en el día 17 de ofrecer disculpas. Estaba mal la redacción del INE, por supuesto, a la diputada Barreras, que es conocida como dato protegido. Piensen en eso. Piensen en el huachicol que se encontró más de 1.802.000 litros de hidrocarburo y un inmueble en Tamaulipas que estaban con el crimen organizado. Los datos son mucho más fuertes que los relatos. Piensen en los narcobloqueos del fin de semana en Aguascalientes. Aguascalientes, que se supone que es de los lugares más seguros del país, pues agarraron a una célula del cártel Jalisco Nueva Generación e hicieron narcobloqueos. ¿A quién le creemos? ¿A lo que nos cuentan en las mañaneras o a la realidad? ¿A quién le creemos? Va a llegar un momento, yo se los digo, se está acercando, en donde todo esto que estamos viendo va a tronar, y me refiero en cuanto a la narrativa. No puede sostenerse mucho tiempo. Pregúntenle ustedes nada más a el señor Trump. Oh, you got to be kidding with that. No, had nothing to do with it. Only you would think that. That had nothing to do with it. Vean ustedes nomás. Tiene que sacudirse el caso Epstein y le está costando mucho trabajo. Porque sigue la misma dinámica de distractores que tiene el gobierno de México. El fin de semana quiso decir que metieran a la cárcel a Beyoncé, por ayudar en la elección a Kamala Harris, según él, a partir de un donativo ilegal que obtuvo la cantante por parte del Partido Demócrata. Eso es lo que dice Donald Trump. Las consecuencias luego son un poco complicadas. Abrió hace apenas una semana allá en Los Ángeles, California, Elon Musk, un diner, un restaurante para que la gente llegue con sus autos Tesla y los cargue. Tiene 80 unidades para cargarlos mientras se come una hamburguesa. Recuerden ustedes que más o menos un auto eléctrico de 0 a 100 se carga como más o menos unos 30 minutos en un supercargador. Ya si lo quieres cargar en tu casa te tardará como entre 6 y 8 horas. Pero llegó una manifestación al lugar en donde pusieron globos de Elon Musk haciendo el saludo de Hitler y pidiendo un boicot a Tesla. Así, a veces es un poco más complicada la situación cuando se dan este tipo de altercados. La propaganda funciona, pero Abraham Lincoln, tanto que les gusta mencionarlo, dice que puedes engañar a poca gente mucho tiempo, a mucha gente poco tiempo, pero no puedes engañar a toda la gente todo el tiempo. Y yo sé que ya nos tardamos en ver el engaño, pero poquito a poquito se cae, así sea yendo a Japón. Muchas gracias a la gente que nos vio esta mañana aquí en Real, a través de Facebook. Mañana regresamos, para que no haya duda, pero para irnos... vamos a Japón. Ay, me molesta que seas tan miedosa. Hay mucha gente y todo es muy grande. Y tú muy tonto, camina. ¿A dónde vamos? A un ryotei. El dueño quiere verte bailar. ¿Eh? ¿Qué te pasa? Recuerda que me ofreciste ser obediente. ¿Ah? Sí, hermano. Uy, parece ser que ya no va a ser tan obediente Oyuki en este caso y que el pecado lo cometió alguien más. Gracias. Muy buenos días. A eso me refiero, por supuesto, a la gente en Facebook. Voy a ir con Marco Vinicio a través del Instagram, esperando que... para que vean cómo nos puede caer de sopetón todo lo que tiene que ver con la propaganda. Me imagino que muchos de ustedes el fin de semana leyeron en redes sociales, en las cuentas específicas de TV Notas o de estaciones de radio del grupo Multimedios
o en alguna de estas de frivolidad, información sobre que Javier Alatorre se iba para meter a Chumel Torres. ¿De dónde surge la información? De una cuenta que se llama Argüende TV, que la hace un muchacho que se vuela muchas notas. Volar quiere decir que inventa muchas notas, pero pues como la gente le gusta escuchar información inventada, no importa en demasía. Y lo decía así. Oigan, argüenderitos, pues se viene un despido masivo en el Ajusco. Un recorte muy importante de personal en la señal sin valor, al grado de suspender 2 canales de televisión. ADN 40, el espacio de noticias, y ya más el más reciente canal. ¿Por qué? Porque se ha confirmado que el gobierno de México a nivel nacional y los distintos gobiernos de distintos estados que pertenecen a Morena han decidido pausar, suspender cualquier tipo de convenio, contrato, negocio que tuvieran precisamente con la empresa de Ricardo Salinas Pliego. La llave se cerró, no hay acuerdo, no hay convenio, no hay compra y venta de publicidad, y esto evidentemente le afecta a Televisión Azteca en todos los sentidos, al grado, repito, de un despido masivo de los próximos meses hasta el cierre de 2 canales y de 2 frecuencias de televisión. Ni hablar. Oigan, argüenderitos. Bueno, y en el mismo sentido, hizo una historia en donde decía que ya se iba Javier Alatorre. Así que ya estaba a punto de irse Javier Alatorre. Mala noticia para Javier Alatorre. El conductor emblemático, la carta fuerte de TV Apesta, se va. Y es que la semana pasada, después de la junta que tuvo con Benjamín Salinas Sada, el dueño, el heredero, el hijo del usurero, pues palabras más, palabras menos, le dijo que le faltaba fuerza a su trabajo, que tenía que ser más fuerte, más crítico en sus comentarios, más agresivo a la hora de hablar de ciertas situaciones, y al mismo tiempo se daba a conocer que el posible reemplazo sería Alejandro Villalbazo. Pues, ¿qué creen? Que justamente esta semana Azteca Noticias armó toda una producción independiente fuera de los foros y pasillos de la Ajusco para que Villalbazo grabara promocionales que aparentemente forman parte del nuevo proyecto dentro del noticiero que fue de Javier Alatorre. Mírense usted, mira, Marco. Yo puedo entender que haya gente que viva de esto, ¿no? Pues vives de volar la nota. Porque al final de cuentas te monetiza y está bien. Pues, si la gente quiere escuchar este tipo de cosas, está bien. Yo lo que no entiendo son los medios, los otros medios que no corroboran la información. Solo tendrían que corroborar una cosa, porque dice este muchacho que Alatorre tuvo una reunión con Benjamín Salinas. Más allá de que está un poco complicado que se sepa qué es lo que termina por haber en ese tipo de reuniones, Benjamín Salinas no estaba en México. ¿Y cómo lo sé yo? Pues no fui a preguntar a su oficina. Solo vi en las redes sociales cómo estaba en el barco con su papá. Híjole, Gonzalo, buen día. No te estoy escuchando, Marco. ¿No me escuchas? Yo sí te escucho. ¿Por alguna razón? No te oigo. Oh, Marco Vinicio, por alguna razón no te oigo. Pero... Los demás a ver, ¿no? A ver ahí. Hola, yo sí te sigo escuchando bien. No te estoy escuchando. Entonces te voy a tener que sacar y ya sabes cómo conectarte. Mientras tanto platico con la gente. Qué raro. Pero pasa cuando sucede. Ese tipo de cosas pasa cuando sucede. Entonces, solo era cuestión de ver eso. Es lo único que uno tenía que hacer. Revisar en dónde estaba el director general. Ya, ni siquiera es el director general. Es el vicepresidente del Grupo Salinas. Ya, solo se tendría que haber hecho eso. Luego dice, le pidieron eso y luego hicieron la gente de Azteca Noticias hizo una campaña afuera.
¿Para qué? Si se supone que habría tomado la decisión, ¿para qué haces una campaña afuera? La haces adentro. Así como el fin de semana se hizo la campaña de los 30 años de Ventaneando. Como que no habría mucho caso, ¿no, Marco? Otra vez. En lo que entraba. ¿Cómo? Perdón, Marco. Ajá. ¿Decías? En la transición no alcancé a escuchar lo que estabas diciendo. O sea, que dice este muchacho que se hicieron unos comerciales afuera como para que nadie lo supiera. Ya. Pero ¿para qué él quiere que nadie lo sepa si al final del día si ya es una decisión tomada, ¿no? Eso es lo que termina por decir. Sí, la verdad es que, Gonzalo, híjole, buenos días para ti, para todos. La verdad es que yo no entiendo, bueno, la verdad es que me cuesta mucho trabajo, Gonzalo, ver a la gente tan resentida. Y la verdad, muchos de los cuatroteístas, digo, sin respeto, la verdad hay que decir las cosas como son, resentidos hasta lo que más, Gonzalo. Digo, que se inventen efectivamente también, por otro lado, que inventen 1000 temas, intenten hacer una mentira de algo tan burdo de repente, pues también se la creo. Y como dices, hay sí el tema de los demás medios que ni siquiera ya por algún tipo de, ya no digo un rigor periodístico, ya aunque sea por no quedar mal, por puro ego, corroboren la información. Pero, a ver, Marco, lo vuelvo a decir. Yo creo, en el caso de él, en el caso de este muchacho, de eso vive y está bien. Habrá público que claro, efectivamente viva y que lo vea. Y de las cuentas que están a favor de la Cuarta Transformación, pues no esperaba menos. O sea, que saliera Sabina Berman a decirlo, pues corrobora un poco lo mal que está la señora Berman y da mucho gusto. Lo que me sorprende es que medios serios, porque además estos medios luego dicen, y lo revisamos en una cuenta llamada tal, ¿no? Que si uno revisa un poco esa cuenta, pues vive de lo mismo. Hay cosas que vive de la información del espectáculo, pero no necesariamente que tenga la información del espectáculo totalmente correcta. Se vale. Al final de cuentas se vale hacer eso. Lo que no se vale es que tú seas un medio que se supone serio y no corrobores la información. Porque eso es lo que nos está pasando en México. No estamos teniendo gente que tenga rigor periodístico. Sí, efectivamente, Gonzalo, fíjate. Y pasan dos cosas. Hay un fenómeno que me llama mucha atención. Yo tengo conocidos que la verdad nunca a lo mejor fue santo de devoción, Ricardo Salinas, pero ahora con este ataque de la 4T, la verdad es que ahora son ya, vamos a decir, los seguidores así de Ricardo y lo definen en todos lados, porque obviamente han visto este ataque encarnizado de parte del gobierno hacia esta parte por resentimientos, y pues es cuando no se vale. Y por otro lado, sí me quedé mucho con la reflexión, me hizo mucho ruido el tema también que señalaste, ¿no? De cómo hay cada vez más violencia en la calle, sí, independientemente del tema de la delincuencia, que también sabemos que está exponencialmente desatada por todos lados, el tema de cómo exponencialmente se ha ido aumentando casos de conflictos entre ciudadanos, sabedores o muy poco crédulos o confiables de los mecanismos legales que existen para ello, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que al final del día estamos en una situación en donde la delincuencia, a ver, todo es una consecuencia de la desestabilización de seguridad que existe en México. Si la delincuencia hace lo que se les pega la gana, pues cómo no, lo va a hacer quien sea. Claro, efectivamente. Mira, de hecho tengo asuntos, obviamente también manejo asuntos penales. Te escucho un poco mal, no te alejes de tu micrófono, por favor, Marco. Aquí estoy, ¿ya me escuchas mejor? Por supuesto que sí. Ok, ya te decía que de repente también manejo asuntos penales y de repente tengo clientes que me dicen, oye, ya cansados del tema o hartados de algunos temas de lentitud burocrática que siguen existiendo por todos lados. Y me dicen, oye, ¿y si mejor hacemos otra cosa? Digo, obviamente cansados con este hartazgo, les digo que no, ni de broma, ¿no? Porque nos vamos a meter en otro tipo de asuntos. Pero la verdad es que sí, eso sí existe, Gonzalo, y la verdad esperemos que, híjole, no sé cómo, pero se puede llegar a remediar, porque mientras la gente siga, los que están en el poder sigan diciendo que la política de austeridad, que la pobreza es lo bueno, pero sigan cobrando con la derecha grandes cantidades y dándose la vida de lujos que los demás no podemos darnos, va a estar muy complicado. Oye, y me quedé pensando porque alguien dice todos son influencers. Pues no tiene nada de malo ser influencer. Hay influencers que son muy informados. A ver, yo quiero volverlo a decir. Estas cuentas que se dedican al espectáculo viven a eso y está bien. O sea, lo vuelvo a repetir. No hay pleito.
aquí la discusión no es con ellos, es con los medios que se supone que sí tienen periodistas, que sí tienen, que sí tienen rigor, que se supone que tienen una línea de información, que se supone que tienen un montón de gente alrededor y que podrían investigar si lo que está diciendo es correcto. Hay muchas cosas que, a ver, y es muy fácil, ¿eh? O sea, para que vean que no estoy mintiendo, revisen la cuenta, creo que se llama Guerne TV en TikTok. Y échense para atrás 6 meses y revisen cuántas de las cosas que está diciendo son voladas. Se van a dar cuenta que hay una parte importante de cosas que están voladas. Y se vale porque es entretenimiento. Él no se vende como si efectivamente fuera alguien que tiene un equipo atrás y que le paga a ese equipo y que tiene un rigor periodístico enorme. No, ese no es su labor es de entretenimiento, divertimento. Hay otras personas que se dedican a hablar de espectáculos y entretenimiento en redes, que eso sí, se nota que se toman muy en serio su labor periodística y está bien también. Ese no es el punto. Qué bueno que haya tal diversidad. Hay quienes no les gusta tener tanto rigor, hay quienes que sí. Yo creo que son de las lecciones que veremos y que tenemos que aprender como sociedad, que a veces tienes que tomar las cosas como una volada. Si te tomas en serio la Catrina Norteña, hay algo que no tienes bien en tu cabeza. Si te tomas en serio a Juncal Solano, hay algo que no tienes bien en tu cabeza. Por una razón muy sencilla. No hay rigor. Y no hay rigor nada más por una cosa. Porque son parte de la estructura y el organismo de Morena. Negar que Juncal Solano es parte del organismo morenista y de la Cuarta Transformación es estar ciego, es regidora de Morena. Sí, claro. ¿O no? La tendencia es que ahí sí no hay manera, es tendencia sí o sí la tener camisa tatuada. Y no tiene nada de malo que lo haga, o sea, no, tampoco se le puede pedir mucho rigor a Polemón, pues no, también son parte, pero están incrustados ahí adentro. El problema son los que se dicen que no están incrustados en nada y que tienen mucho rigor y terminan metiendo las 4 patas. O sea, que TV Notas, que se supone que tiene un equipo de reporteros, tome como fuente una cuenta de Twitter, híjoles. Ahí hay de dos. Ya. O son muy malos y ya están para llorar, o alguien les pasó el memo. Sí, yo creo que lo segundo, porque están muy buenos, lo quieren ser. A ver, alguien me está diciendo algo de Salinas Pliego, dice. Lo que dicen sobre Salinas Pliego, como a ellos no les gusta que se hable de Adán Augusto sin presentar pruebas, ellos necesitan para crucificar. Pues sí, o sea, me queda muy claro que mucho de lo que estamos viendo hoy en día de Ricardo Salinas es un enorme distractor. Y que la gente además, pues, a ver, el gobierno les dio hace un año las herramientas, ahí está todo el caso de Grupo Salinas, lo pueden revisar, completito se puede revisar. O sea, más allá de lo que digan, se podría revisar y ver efectivamente si tiene razón o no. Solo que yo me preguntaría, pues, ¿de cuándo acá los juicios se publican? Sí, aparte, o sea, ¿no? Aparte es sancionable. Aparte tienen un traste de confidencialidad y datos sensibles que no pueden ser dados a conocer. Pero son de las cosas que nosotros como ciudadanos no nos cuestionamos. O sea, porque es dentro de la misma lógica y narrativa de ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Y que no nos sigan porque nos vamos de viaje a Japón o a Lisboa o a España o a hacer el Camino de Santiago. No, que no nos digan porque tenemos derecho, aunque la gente se muera de hambre o los asesinen o terminen con un infarto porque los secuestraron. Pobrecitos de ellos que no se dieron cuenta que tenían que tener una mejor salud. Eso le pasó a la maestra porque no siguió por la política de López-Gatell de comprar cosas que no tuvieran los 3 sellos. Qué inconsciente taxista y qué inconsciente maestra. Sí, es Gonzalo. Triste. Vas con el tráfico. Claro que sí, para todos y todos, comentarles cómo se encuentra en estos momentos el tráfico en la área metropolitana. En carretera Colotlán y avenida Las Palmas, en dirección hacia Juan Gil Preciado, hay una volcadura para que lo tomen en consideración. En el entronque de Periférico y carretera Chapala hay otro percance también entre particulares, tómenlo en cuenta. Igual que en la avenida Prolongación Federalismo y Limonero, hay otra volcadura en carretera Chapala, a la altura de carretera del Salto. Estas obras que se están realizando, hay ahí, digamos, unas canaletas, unas cosas, creo que no tienen adecuado señalamiento y es el segundo vehículo que cae el fin de semana en esta zona. Tómenlo en consideración, bastante tráfico en este lugar. Un árbol caído en el lote Parra de López Mateos a Rubén Darío ya estaba siendo retirado por las autoridades. Además, en avenida Calzada del Ejército y González Gallo, otro percance. En Periférico de Guadalupe Mariano Otero,
también hay otro percance para que lo tomen en cuenta. Y hay cierres en la Avenida México y Américas hacia Chapultepec. Se están haciendo obras ayer a la altura del Plaza de la República para que lo tomen en consideración. Hay bastante tráfico en la zona, sobre todo porque hay gente que no tiene conocimiento de esto, y entonces mejor tomen rutas alternas. Más sincronizados los semáforos de Avenida López Mateos y Jesús García y Eulogio Parra, así como los de Avenida Vallarta y Independencia, y además esto muy cerca ahí de Santa María del Pueblito, y además tomen en consideración en el Jesús Michel González Periférico tampoco está funcionando el semáforo. Vialidades complicadas, circulación, aparte de lo que comenté, Avenida Colón y Lázaro Cárdenas, carretera de Chapala y Lázaro Cárdenas, Avenida Colón, de Paseo de los Balcones hasta Avenida Ordaneta, y Avenida López Mateos y en su cruce con Otero, también con bastante carga vehicular. Lo que esta mañana de lunes en el reporte vial de Radio Real. Gonzalo, todos. ¿Alguna información que tenga que ver con Guadalajara que sea relevante, que se me esté pasando? Pues creo que no, Gonzalo, creo que ya comentaste lo más importante, lo más relevante, que lo haces inclusive mejor que muchos de aquí. Pues creo que no. Y de política jalisciense no estoy tan seguro que haya nada relevante. Comienzan los foros del agua, bueno, sigue la situación del CIAPA. Ah, no, espérame. Sí hay una cosa interesante, que es que... ¿Cómo que ibas? ¿Qué, perdón, Marco? Pero ya lo del gobernador también, ¿no? En el partido, pero nada más. Eso iba a decir, ¿no? Ya sabía que muy contento Enrique Alfaro en el Acron, ¿no? Así es, el día sábado con el partido contra San Luis, donde ganaron que las birrias que no me gustan para nada, 4-3. A ver, yo tengo una pregunta, y esto se lo pregunto. Si tú encuentras en la calle a Enrique Alfaro, ¿le pides una foto? Pues sí, yo sí, bueno, la parte tú ya sabes que colaboraba con él, así que no tengo problema en que nos hablemos y nos saludamos. Bueno, a ver, no creo tampoco que si te ve en la calle, con el respeto que me mereces, Marco, se pare y diga, vengo a darle un abrazo a Marco Vinicio. A saludarte. No, claro que no, por supuesto. No, y obviamente me están diciendo el socavón de López Mateos. El socavón está en esa glorieta en donde das a Televisa Radio. No, Gonzalo, es una glorieta antes. Esta glorieta antes, la Calma, donde estaba, donde de un lado un 7-Eleven, del otro lado un lote de autos, del otro lado estaba lo que era un boliche, el boliche de Calma, y del otro lado Pero sí es una cosa escandalosísima, ¿no? La cantidad de socavones que han aparecido en Guadalajara, efectivamente, cuando vino este brutal socavón en López Mateos a la fecha, ¿no? Sí, Gonzalo, de hecho se detectan más de 3.200 socavones ya en diferentes áreas y ya muchos con riesgos. Y obviamente los vecinos, la percepción que se tiene por la ciudadanía es complicada, porque aparte ya hay una zona de calma, también han tenido problemas, obviamente, por las reparaciones, el tema del agua, no tiene agua en la zona, pero independientemente, más allá de ello, pues el tema del mapa de riesgos, cómo va cambiando, cómo deberá actualizarse y también qué zonas están o no en riesgo, porque sí, efectivamente, Gonzalo lo dice atinadamente, desde aquel socavón en el que afortunadamente no hubo ningún deceso, ningún herido que comentar, entonces para acá se han venido dando muchísimos de estos. Aparte, por ejemplo, un tema que yo veo con riesgo, obviamente, yo no soy perito, pero con sentido común lo digo, los túneles que no se inundaban, en este fenómeno que se está dando en el área metropolitana, donde los pasos a desnivel, lo que tiene que hacer ahorita ya Protección Civil es poner en la entrada una medición, unas medidas para que la gente no se meta. Yo sé que es una cuestión preventiva y es lo que pueden hacer ahorita, pero sí ya hay una filtración a los interiores de estos pasos a desnivel ya complicada, Gonzalo, donde lugares no se inundaban, donde los túneles que no se inundaban, ya ahora sí son verdaderos ríos y verdaderos zonas de peligro. Pues es que son varias cosas. Y yo creo que una de las principales es que no se dio el mantenimiento necesario a tiempo. O sea, no se le dio la importancia que tenía que darse a tiempo. Obviamente también la construcción, la falta de espacios para que haya filtración del agua y por supuesto también la situación del drenaje. Todo combinado termina siendo un cóctel mortal para la infraestructura hidráulica que hay en Guadalajara. Muy, 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 muy difícil, sinceramente, ¿no? Y ahí a eso agréganle, pues, que sí, la cantidad también de autos hace que sea mucho más sencillo que con el reblandecimiento de la tierra, pues se abran estos socavones. Es una combinación de elementos que termina por ser muy deleznable para la vida cotidiana, muy, muy, muy complicado, muy triste, sinceramente. Dicen que por López Mateos, después de TV Azteca, sí, efectivamente yendo hacia el ITESO, ¿no? No, más bien yendo hacia Plaza del Sol, es la glorieta de la calma. Hacia Plaza del Sol, o sea, de Azteca hacia el centro, dices tú. Así es, hacia Avenida Hidalgo.
No, entonces sí es por donde está Televisa Radio. Porque Televisa Radio está en la siguiente, ¿no? El 18 de marzo. Puede ser. No lo sé, como yo no he ido a Televisa. Oye, que ya no está Pedro Rincón. Sí, estaba escuchando este fin de semana. ¿Qué pasó con eso? No, bueno, no sé. Sí, era el cacique de los 40 principales, ¿no? ¿Ahora qué pasó? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por qué lo movieron o no se movió? No dudaría que pronto lo escuchemos. Bueno, no dudaría que lo escuchemos en calle, ¿eh? No sé si en Nexa, pero en calle podría ser. Puede ser. Yo pensaría eso, ¿no? Podría ser. Bueno, renunció, sigan su comunicación. Bueno, ya no está. Yo no estoy diciendo que lo corrieron, yo estoy diciendo que ya no está. Sí, lo que sabemos, sí, dijimos que no sabemos. Yo no dije que lo corrieran. Dije que acabo de escuchar y que no teníamos ni idea de qué estaba pasando. No, a ver, yo dije, ¿qué pasó? Porque y yo también contesté lo mismo que no sabía. Yo contesté lo mismo. Sí. No se veré nada. Pero bueno, pues la radio tapatía que se va quedando sin sus voces, porque mira, ya no están. Icónica. Pues a ver, ¿quién ya no está? Ya no está Paulo Ibarra, ¿no? Ya no está Humberto Ferré. No. Ya no está Pedro Rincón. No. Ya no está, ¿quién más está así que tú digas que? Bueno, no sé si... Ya no está, desgraciadamente, Roberto Aguilar, ¿no? Exactamente. Y ya el único que queda es el funcionario, ¿no? Sí. Oye, pero fíjate qué interesante que me dices, porque platiqué, salió el tema de relucir de los medios, y fíjate que efectivamente, porque el funcionario ya está también bastante grandotito, y nadie lo ubica, ¿eh? O sea, muchísima gente ya no lo ubica, y las generaciones nuevas, olvídate, o sea, para decir que es icónico en la música o algo, nada que ver. No, pues o sea, tampoco, ya también pero ya... para ese caso tampoco nos ubican a nosotros, Marco. Pero fíjate que hay gente que más ubica al menos la estación y lo ubica muy, obviamente, aunque no, inclusive la de Radio Real como una estación con muy buena música actual, con música novedosa y a la vanguardia, aparte también por la remembranza del festival, obviamente. Claro, de 212. Bueno, gracias, Marco. Un abrazo para ti, para tu buen inicio de semana. Si otra cosa no pasa, por aquí nos vemos mañana, nos escuchamos. Cuídense todos. Ahí está Marco Vinicio como cada mañana aquí en Real, dando el reporte de tráfico. Vamos con el Evangelio del día, ¿me lo permiten? Es que no estaba en las Águilas Televisa Radio, estaba antes en otro lado. En aquel tiempo Jesús propuso todavía otra parábola a la gente. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol, hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente y nada les hablaba sin parábolas, para que se cumpliese el oráculo del profeta. Abriré en parábolas mi boca, publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Bueno, ya vámonos. Mañana a las 8:30 de la mañana, ya veremos desde dónde, pero vamos a estar por aquí. Mi nombre es Gonzalo Oliveros, muy bueno. Bueno, y si no es a las 8:30 de la mañana, un poquito después, pero de que estamos, ¿eh? Muy buenos días. Qué tristeza, no estuvo la salida, pero bueno, me da tiempo para decirles que viene Yair Cardoso.